Conversando a las 7 a.m., segunda temporada. Un podcast de entrevistas, comentarios y estudios sobre el Evangelio del Señor Jesucristo, presentado por Adiel González Oficial y distribuido a través de las plataformas de podcast Hubhopper, Apple Podcasts, Audible, Amazon Music, Audacity. Es un podcast patrocinado por MediaMax Publicidad y el canal Cristocéntrico Más. En este episodio exploraremos la increíble transformación de un perseguidor de cristianos a un apóstol apasionado. Hablaremos sobre Pablo en el camino a Damasco. En el primer siglo, Saulo de Tarso perseguía a los seguidores de Jesús, pero todo cambió en el camino a Damasco. Imagina a Saulo, decidido a acabar con los seguidores de Jesús, cuando, de repente, una luz cegadora lo rodea. Saulo cae al suelo y escucha la voz de Jesús preguntándole: Saulo, ¿por qué me persigues? Así comienza la transformación de Saulo en Pablo, quien se convierte en uno de los mayores apóstoles cristianos. La historia de Pablo nos enseña que la gracia de Dios puede transformar hasta el corazón más duro. Nadie está fuera del alcance de su amor redentor. Esa es la historia de Pablo, el hombre que tuvo un encuentro personal con Dios en el camino a Damasco. Pablo, de perseguidor a seguidor de Cristo. Sí, Dios le bendiga en esta mañana y Dios le guarde. Estoy conversando a las 7 a.m. Recordemos que es un programa, un podcast de entrevistas, comentarios y estudios sobre la palabra del Evangelio del Señor Jesucristo. Es un programa patrocinado por MediaMax Publicidad y el canal Cristocéntrico Más, bajo la plataforma de Hubhopper y distribuido para Apple Podcasts, Audible, Amazon Music, Audacity y muchas plataformas de podcast donde se pueda escuchar en diferentes partes del mundo: República Dominicana, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, en diferentes partes donde pueda escucharse este programa. En esta ocasión vamos a comentar este estudio bajo el tema Pablo, de perseguidor a seguidor de Cristo. Recordemos que Saulo, era Saulo, primeramente era un judío de Tarso, Turquía. Según se dice en los estudios, era oriundo de Tarso, Turquía. Por eso le decían Saulo de Tarso, porque venía de Turquía, de una parte que era un pueblo que le llamaban Tarso, Turquía. Entonces el apóstol Pablo comenzó su ministerio. Era primeramente un fariseo criado, según él dice, a los pies de Gamaliel. Es decir, era un joven primeramente que fue criado bajo la ley judía de Moisés, bajo las tradiciones de los fariseos judíos, que profesaban la ley de la Torá de Moisés. Era así que no creía en otras cosas, no creía en otras cosas que no fuera la ley de Moisés, que se le había inculcado desde la juventud. Entonces la palabra, el Evangelio te explica que primeramente él era un perseguidor de la iglesia. Él era un perseguidor de la iglesia con derechos, es decir, con órdenes y legales para perseguir cristianos, a través de cartas que le daban los sacerdotes y fariseos, el pueblo judío, que él era el pueblo judío, era hijo, según se sabe, de comerciantes.
según él dice, adquirió la nacionalidad comprada por su padre, la romana, tenía doble nacionalidad, la romana y la judía. Entonces, en este capítulo vamos a tratar a profundidad el tema del apóstol Pablo. Entonces, queremos también poner un breve comentario de una persona que en realidad entiende que el apóstol Pablo es uno de los pilares más importantes del evangelio, del que cree en el evangelio de Cristo. Es decir, es el llamado el apóstol de las naciones, el apóstol de los gentiles, que somos nosotros. Vamos a poner este breve comentario de esta persona muy conocida por mí, el hermano Joel, que aunque no somos de una misma congregación, pero compartimos el mismo sentir, el mismo sentir por la palabra de Dios, por el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces él hace este breve comentario sobre el apóstol Pablo. Vamos a ver este breve comentario que él hace sobre la vida del apóstol Pablo y qué significa para nosotros. Cristiano que yo hago. Dígame la opinión de él. ¿Qué es lo que usted opina del apóstol Pablo? El Pablo. Bueno, Pablo en realidad fue un personaje, fue un discípulo de Cristo que al principio ese nombre lo adquirió cuando él se convirtió y se conoció a Cristo. Cuando se convirtió al cristianismo fue que pasó a ser llamado Pablo. Pero en el principio realmente el nombre de él era Saulo. El nombre de él era Saulo. Saulo, judío, sí. Sí, judío, Saulo. Tenía una nacionalidad. Sí, y él era uno de los más fuertes persecutores de cristianos. O sea, perseguía al pueblo de Dios. Lo torturaba, lo masacraba y llegó a matar a muchos cristianos. Pero en su andar, Cristo parece que lo estaba dando rienda suelta, hasta que un día Cristo lo afrontó, o sea, se encontró con él. Sí, y vino y Saulo, o sea, Cristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces ahí él se dio cuenta que estaba tratando no era con un ser cualquiera. No. Se dio cuenta que estaba tratando con un ser superior. Con un ser superior, sí. Y reconoció que Cristo era verdaderamente el Redentor. El Redentor que vino a traer la palabra a al pecador, a este mundo. Al pecador, sí, a los pecadores. Y después que él se convirtió y reconoció que Cristo era el Señor, entonces Pablo lo que hizo fue que pidió perdón por todo lo que había hecho. Entonces, después que él era perseguidor de los cristianos, entonces se convirtió a ser en uno también de los más grandes perseguidos. Sí. Entonces fue perseguido por la fe, por la palabra, porque Pablo se convirtió verdaderamente de una manera sincera, que él ya sufría entonces por el mensaje. Llegó a sufrir, llegó a ser azotado, llegó a ser perseguido, encarcelado. Y Pablo verdaderamente vivió, después que tuvo ese encuentro con Cristo, vivió de una manera apartada totalmente del mal y haciendo la obra y llevando la verdad y la palabra a todas partes. Entonces Pablo ya dice en una ocasión, fue tanto el daño lo que hizo, pero él lo enmendó, o sea, lo reparó. Lo reparó, cuando reconoció lo reparó. Y dijo en una ocasión: pues ya he obrado la buena obra. Sí, he trabajado ya la buena batalla. Y me está reservada la corona que Cristo me dará. O sea, me está reservada la corona. La corona que Cristo le dará. Sí. Y bueno, pues les digo que lo que hay que decir de Pablo, que es nuestro modelo y nuestro ejemplo es Cristo, pero Pablo también, de la manera que se manejó,
que por más Pablo demostró que por más pecador que sea una persona, demostró que si se encuentra con Cristo y lo recibe y lo acepta de una manera sincera, puede llegar también a tener grandes cambios en su vida. Pablo es uno de los buenos ejemplos, aparte de Cristo, que debemos seguir. Sí, excelente comentario sobre el apóstol Pablo, del hermano Joel, que aunque no profesamos la misma congregación, como yo soy de una iglesia evangélica, es decir, iba a la iglesia evangélica y él va a la iglesia adventista, él es guardador del sábado, pero que él tiene un mensaje contundente de lo que es el apóstol Pablo. Es decir, el cristiano no debe de tener, no debe de enjuiciar las personas porque tengan o no una denominación cristiana, sino que todos debemos participar y expresar nuestras ideas de lo que creemos en el programa Conversando a las 7 a.m., de lo que creemos en el Señor Jesucristo. Es decir, siempre he tratado de decir que yo trato siempre de predicar solamente el Evangelio, la palabra del Señor Jesucristo. No me gusta mucho hablar del Viejo Testamento, aparte de lo que no sea de Daniel y algunos pasajes que te hablan de las cosas del Señor Jesucristo. No me interesa mucho hablar mucho del Viejo Testamento, de la traducción del nombre de Dios a Jehová. Es decir, no me gusta hablar mucho de Jehová, porque yo entiendo que Jehová era el nombre de nuestro Redentor, que no había venido en carne. Es decir, en Malaquías, el último libro de la Biblia, te dice que el Señor iba a venir a su templo, que es el cuerpo de nosotros. Es decir, que Él iba a mandar al Señor a su templo nuevamente. Entonces, seguimos con el apóstol Pablo. Aquí en Hechos, capítulo 9, nos refiere que cuando Pablo perseguía a la iglesia, como era perseguidor de la iglesia, era un asiduo perseguidor y torturador de los cristianos, de esa secta que las personas rechazaban, es decir, que decían que eran alborotadores del pueblo, y como los fariseos eran personas que estaban ligados muchas veces al imperio romano, usaban ese poder para martirizar esa secta que era vista de mala manera por ese grupo de personas que profesaban la fe. Eran vistos como delincuentes, y muchas veces no eran así, sino que era al revés. Los delincuentes eran en realidad los fariseos y los romanos, porque cuando tú profesas a Cristo, la palabra de Dios te dice que dejes de robar, de hacer lo mal hecho, y que consigas una fuente de sustento económico, y que dejes de robar y de hacer cosas mal hechas. Entonces debemos de entender esa situación. Es decir, Pablo, Saulo, el nombre judío, era un pequeño funcionario de los fariseos, que era usado por los fariseos para hacer ese trabajo de perseguidor de los cristianos. Miren ahí, a veces no entendemos cómo una persona que era perseguidor y torturador de cristianos se convierte en un asiduo seguidor de Cristo, es decir, un apóstol de Cristo. Siendo perseguidor y torturador de cristianos, se convierte en el apóstol Pablo, es decir, en un asiduo seguidor de la palabra, predicador de la palabra, y
fue luego torturado él mismo. Entonces, ya como seguidor de Cristo, fue torturado por aquellos que él apoyaba, primeramente a perseguir a los cristianos. Luego lo torturaron a él por profesar la fe de Cristo, es decir, luego lo torturaron, es decir, lo apedrearon, lo apalearon, inclusive dice la palabra que llegaron a apedrearlo, a apalearlo. ¿Por qué? Por la misma predicación del mensaje que él perseguía, es decir, que él perseguía anteriormente, ahora es apaleado y torturado por aquel mensaje que él perseguía primeramente. Entonces, en el capítulo 9 del libro de Hechos, mire lo que explica este pasaje del apóstol Pablo. Vamos a leer este hermoso pasaje del apóstol Pablo, que cuando él iba a perseguir la iglesia de Cristo en Damasco, el camino a Damasco en Siria, específicamente Damasco pertenece a Siria, la capital de Siria. Él iba a caballo, según se dice, y iba persiguiendo a los cristianos, es decir, que él iba con cartas para perseguir a los cristianos. Entonces, en este capítulo, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice aquí que en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él le dice: ¿quién eres, Señor? Entonces preguntó Saulo, le dijo la voz: yo soy Jesús a quien tú persigues. Le contestó la voz: levántate y entra en la ciudad, aquí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dice: anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone la mano sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Desde ese momento fue llamado hermano Saulo. Cuando Ananías dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, se le cubrió la vista, se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Entonces, hermanos, el hermano Saulo, Pablo, luego, se convirtió en el camino a Damasco porque oyó la voz del Señor desde el cielo que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él se convirtió a través de ese mensaje cristiano, es decir, de ese mensaje que Cristo le dio a él, siendo un perseguidor de la iglesia. Cristo se le aparece, como él era de la tribu de Benjamín o de Leví, es decir,
Él era un judío fariseo. El Señor se le aparece, no físicamente, es decir, que lo pudiera ver, sino la voz del Señor se le aparece desde el cielo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él reacciona y reconoce que es la voz del Señor que le habla, del Señor Jesucristo que le habla, y le dice por qué lo persigue. Entonces el Señor le explica a Saulo que se le vaya entre la parte de la ciudad de Damasco, y que entre y que allí se le dirá lo que debe de hacer. Allí comenzó la conversión de Saulo a través del hermano Ananías, que el hermano Ananías estaba en la ciudad de Damasco. Pero el hermano Ananías sentía temor, porque él sabía, el hermano Ananías, que él tenía la fama de perseguir a los cristianos, es decir, que ya los cristianos le tenían miedo, porque él tenía fama de perseguidor, y que él tenía miedo de que él estaba ahí para meter preso a los cristianos. Pero el Señor le dice que iba a usar a Saulo de Tarso, Pablo, para que fuera predicador de su mensaje a las naciones, que iba a tener que sufrir por su mensaje, ya que él había sido perseguidor de cristianos, que iba a tener que sufrir mucho por su nombre, para entonces que las naciones lo escucharan, decir, para que las naciones creyeran en el mensaje de Cristo, porque una persona siendo perseguidor de Cristo, siendo perseguidor de cristianos, ¿cómo se iba a convertir entonces ahora en un ejemplo, en un maestro de ejemplo de seguidor de Cristo, en un maestro para los otros cristianos, en un maestro para que los otros cristianos se conviertan? El Señor Jesucristo estaba usando los estudios, la inteligencia que tenía Pablo, es decir, los estudios rabínicos, es decir, los estudios de la ley. No era un hombre bruto, no era un hombre iletrado, sino que era una persona letrada, estudiada, que iba a ser utilizado para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Iba a ser llevado el mensaje, para llevar el mensaje de la palabra a las personas, a los cristianos ahora, para que entonces el mensaje llegara más lejos, porque aparte de que él, como él no es que siendo perseguidor era algo bueno, pero la parte de él, de que él era letrado, que él era una persona que conocía bien las leyes judías y las leyes religiosas judías, tenía conocimiento, sabía de letras, sabía de escritura. Entonces eso iba a ser utilizado por el Señor Jesucristo para llevar el evangelio del Señor, el mensaje del Señor, más allá de las fronteras del pueblo de Israel y de los judíos. Es decir, era un trabajo que iba a ser un mensaje apostólico y de predicador para llevar el mensaje, para que se conviertan las almas más fácil a través del evangelio, porque muchos cristianos que habían eran cristianos iletrados, que no tenían estudios, no sabían de letras, lo predicaban de manera pragmática, pero que no sabían en realidad de letras ni de escritura. Se dice que la mayoría del Nuevo Testamento, de las cartas del Nuevo Testamento, fueron inspiradas, y la mayoría es escrita por Pablo, por el apóstol Pablo, porque era un hombre letrado, era un hombre que sabía de letras, y fue utilizado para eso, porque los otros cristianos eran personas del vulgo, eran personas que no sabían de letras, que no sabían nada de letras, sino que predicaban el evangelio por boca, pero no por escrito, no se llevaba el mensaje a través de documentos a otros pueblos, como lo hizo luego el apóstol Pablo, que escribió
muchas cartas que se llamaban paulinas. Inclusive las cartas paulinas, se dice, del apóstol Pablo, fue uno de los primeros documentos cristianos que se encontraron, inclusive algunos primeros que el Viejo Testamento. Según yo he oído estudios, no sé si el Evangelio de Colosenses o Corintios, o una de las primeras cartas de Corinto, fue uno de los primeros documentos que se encontraron de cristianos, primeramente, es decir, en la época después de que pasó todo eso, es decir, de que pasó el mensaje de Pablo, en la época de Cristo, de los apóstoles y esa cosa. Las cartas de Pablo fue, según se dice en los estudios, uno de los primeros documentos cristianos que se tienen, inclusive antes de algunas partes del Viejo Testamento, para entonces luego recopilarlo en lo que se le llama la Biblia y el Nuevo Testamento, es decir, el Viejo y el Nuevo. Es decir, que la carta de Pablo fue uno de los primeros documentos cristianos que se tienen para nosotros lo que hablamos de la palabra, lo que seguimos el mensaje cristiano. Entonces, el apóstol Pablo es un fiel ejemplo de que él fue llamado luego el apóstol de las naciones, el apóstol de los gentiles, nosotros, la iglesia de los gentiles. ¿Qué somos nosotros, los gentiles? Es decir, no judíos. Nosotros somos no judíos, del pueblo no judío, entonces se llama gentiles. Gentil, es decir, gentil es una persona para los judíos que no pertenece a su linaje, es decir, que son pueblos extraños para ellos, es decir, que no pertenecen a la parte de las tribus de los judíos, de Israel. Entonces se le dice gentiles. Entonces él se convierte en apóstol de los gentiles, de las naciones, muchas veces porque el mensaje del Evangelio de Cristo fue muchas veces rechazado por el pueblo judío, que profesaba la ley de la Torá, la ley de Moisés. Es decir, era rechazado por los judíos el mensaje de Cristo. Entonces él se convierte, la salvación va a nosotros, a los gentiles. Es decir, él lo dice aquí en la palabra de Dios, que como ellos también no aceptaron la palabra, el mensaje va ahora a los que no son judíos, la salvación va a los que no son judíos, pero entendamos que la salvación no es en la carne, porque el mismo apóstol Pablo dice que la carne ni la sangre heredan el reino de los cielos. Es decir, que son cosas profundas que son escritas para personas que en realidad tengan estudios, que sepan de letras, no personas que no sepan de letras. Entonces, cuando Pablo dice que la salvación y la vida eterna es para la persona, pero que no es en la carne, porque el Evangelio de Cristo es decir, la salvación y la vida eterna no pertenece a este mundo carnal, de la carne. Entonces entendamos muchas veces eso, y las personas muchas veces te pueden tildar de anormal, de lo que sea. El que no entiende la palabra de Dios te puede decir que tú eres anormal, pero en realidad el que predica la palabra y sabe lo que es la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, sabe que la palabra, el apóstol Pablo nos está hablando de la carne, de la carne que va a morir, sino de espiritual, es decir, de una forma espiritual del reino de los cielos eterno. Dice que él recibirá la corona de justicia al igual que cualquiera que siga a Cristo en aquel día, cuando Cristo se manifieste. Es decir, que él en su mensaje dice que va a recibir la corona de justicia cuando Cristo se manifieste en espíritu en aquel día. Dice él que no solo a él, sino a todo aquel que sigue y recibe el mensaje que él tiene, que él decía, para todo aquel que quiera recibir la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de Cristo. Va a recibir la corona de justicia en aquel día. Entonces el apóstol Pablo, que era antes Saulo, se convierte en un maestro ahora para nosotros, un maestro para
los que siguen a Cristo, los que siguen a Cristo, ya no somos perseguidos así como antes por la palabra. Yo mismo he sufrido muchísimas burlas por el mensaje, por la palabra. Han querido ofenderme, decirme un sinnúmero de cosas, pero en realidad el Evangelio de Cristo es un mensaje que debemos tener en cuenta para que lo debemos profesar, es decir, sin miedo. Es decir, tú debes de predicar a Cristo sin miedo. Es decir, cuando tú predicas a Cristo, debes de predicarlo sin miedo, no importando que las personas te puedan mirar de mala manera, en cualquier lugar, porque si las personas te dicen que tú eres una persona ignorante, que tú eres una persona que no sabe lo que habla, pero que debemos tener en cuenta eso, y que si la persona te dice que él no te quiere escuchar a ti, que él no puede escuchar ese disparate, y digo, bueno, pero tú no puedes dejar de predicar el mensaje, tú lo predicas como quieras, aunque las personas te quieran rechazar. Entonces, el apóstol Pablo recibió de la parte de los judíos, ya siendo cristiano, persecuciones. Fue también apedreado varias veces, una o dos veces fue apaleado. También, inclusive, luego de apalearlo, luego estuvo ante el gobernador Félix, que cuando gobernaba Augusto, creo que era Augusto César, estuvo ante el gobernador Félix para ser enjuiciado en Roma por el cargo de sedición, de alboroto en el pueblo. Ya era mal visto por su mensaje de seguidor de Cristo. Estuvo ante el gobernador Félix, que era de parte del emperador Augusto, le predicó a Félix con cadenas en las manos, ya como una persona presa por el Evangelio de Cristo. Estaba encadenado, preso, como un delincuente, como un vulgar delincuente, por el Evangelio de Cristo. Entonces, la palabra de Dios aquí te dice que muchas veces nosotros sufrimos como cristianos en la vida persecuciones por causa del Evangelio de Cristo. Hoy en día las personas lo predican por muchas maneras, pero generalmente hoy en día se está predicando un mensaje light, como yo he explicado en otros capítulos, como la gran ramera, que expliqué que hoy en día se está predicando un mensaje solamente por cosas materiales, banales. Es decir, que se predica solamente por cosas de dinero. Es decir, no se predica el Evangelio sinceramente de Cristo, porque te dicen quién es Cristo, quién es Jesucristo. Los que predican un mensaje de que el hermano está económicamente bien, que el hermano va en un buen vehículo y que el hermano va perfumado y cosas, pero no quieren que tú vayas mucho a la congregación tampoco. Es decir, tú puedes ir una o dos veces y tres, pero ya cuando tú vas recurrentemente a las iglesias, la iglesia te dice que en qué es lo que tú estás creyendo en realidad. Entonces es un tipo de negocio rápido, es decir, que no tiene que ver nada con familia ni con el Evangelio, sino una cosa superflua, efímera, que solamente te queden por un momento, como una forma de relajo por un momento, es decir, pero una cosa seria, constante, no le gusta. Eso se da en muchos casos hoy en día, es decir, en relación también a mi persona, que yo rechazo esa parte de las cosas efímeras, de lo que es efímero. Yo lo rechazo porque lo que es efímero no sirve. Las cosas efímeras de un momento no sirven, porque eso es un relajo, una sonrisa, una cosa, un día, una hora, eso no sirve, porque eso es un saludo un día, una chercha, una sonrisa, una cosa, ya, se acabó. Pero eso no sirve en realidad, hermano. Eso no te va a llevar a ningún lado.
eso no te va a llevar a ningún lado, porque eso es una cosa efímera de un momento. Entonces Pablo también predicaba contra eso, contra las cosas efímeras, es decir, dentro de esos cristianos inconstantes que solamente eran de un momento. También él predicaba en contra de eso, sino que fuéramos constantes, que tuviéramos amor por el hermano, que predicaban las palabras, no importando la tortura. Es decir, inclusive él fue dejado solo en varias ocasiones, y se fue a lo mundano, se fueron a los mundanos, es decir, se fue los hermanos a lo mundano, al mundo. Es decir, él mismo lo decía, que lo dejaron solo siguiendo las cosas de este mundo, siguiendo las cosas banales, buscando el dinero y las cosas, dejando el mensaje de Cristo por otras cosas que no eran de Cristo. Entonces él, por ejemplo, uno de los colaboradores de él era Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. También Lucas, el médico amado, como decía él, que escribió Lucas y el libro de los Hechos. Es decir, que el Evangelio de Lucas fue escrito por un colaborador de Pablo, que era médico. Él le llamaba el médico amado Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Fue escrito por el Lucas para que un seguidor, un creyente, creyera en la palabra de Dios, y él le escribió esas cosas en orden. Es decir, se la escribió en orden para que creyera en el mensaje que ellos predicaban. Es decir, él se la escribió para que él creyera en el mensaje, es decir, las cosas que sucedieron, que fueron reales. Él se la escribió para que él, que creyó en el mensaje, creyera en la palabra de ellos, que ellos predicaban. Entonces, el apóstol Pablo fue una persona que sufrió mucho por el Evangelio de Cristo. Sufrió bastante. Fue una persona que sufrió de una manera que la persona no entienden qué tal sufrimiento fue que sufrió el apóstol Pablo por el Evangelio de Cristo. Entonces muchas veces, no entendemos ese mensaje que Pablo nos explica. Pablo también escribió muchas cartas a las iglesias que él fundó luego de que comenzó el ministerio. Duró muchos años de ministerio, escribió varias cartas, muchas como Corintios, Colosenses, Tesalonicenses, Tito, Timoteo, Gálatas, entre otras cartas de la Biblia que se dice que fueron inspiradas y escritas por él, por el apóstol Pablo. Muchas veces algunos estudiosos dicen que muchas cartas no fueron escritas directamente por él, sino que fueron escritas por un seguidor, o fueron transcritas, es decir, que él le daba el mensaje y otro le escribía. Pero en realidad se dice que la mayoría la escribió él de su propia mano, como él decía. La mayoría la escribió él de su propia mano, es decir, que él la escribía en realidad para las iglesias. Él escribía para las iglesias y para que el mensaje llegara, a donde tenía que llegar, que era en realidad a los cristianos, a los verdaderos cristianos. Él padeció mucho como Cristo, padeció soledad y padeció inclusive al final de su ministerio. Al final de su ministerio él estaba encarcelado en una habitación del Imperio de Roma, pero que le daban libertad para predicar la palabra, pero él estaba con cadenas en los pies y predicaba y recibía a los hermanos ahí. Es decir, la historia se dice que fue enjuiciado y decapitado por el Imperio Romano. Entonces él estaba con cadenas ahí por la causa de la palabra de Dios. Él recibía a los hermanos ahí en esa habitación alquilada, no sé, que él vivía ahí. Estaba encarcelado por el Imperio Romano, pero recibía a los hermanos, tenía la libertad de predicar el mensaje por los guardias, es decir, dado por los guardias del Imperio Romano.
que en realidad al fin, es decir, el apóstol Pablo sufrió mucho por la palabra de Dios, por llevar el mensaje, y su último destino fue Roma, Italia, según se dice, que él llevó el mensaje a Roma, fuera de los territorios judíos y de los territorios que eran parte de fariseos y judíos. Él llevó el mensaje a Roma, y de ahí se trasladó a muchos sitios, el mensaje de la palabra, como le dije, que fue rechazado por los judíos, y entonces él dijo: este mensaje ahora va a las naciones, a los pueblos que no son judíos, porque ustedes lo rechazaron. Igual que Cristo dijo que él tenía un rebaño, otro rebaño también que no era el de los judíos, que él tenía un rebaño aparte que tenía que atender. Entonces ahí entra Pablo, Saulo, en ese rebaño que dice el Señor Jesucristo que él tenía, que no eran los judíos, que no eran los fariseos, que no era nada de eso, que no era la tribu de Leví, que no era la tribu de Benjamín, que no era la tribu de Judá, donde él viene, sino que era un rebaño que éramos nosotros los gentiles, las naciones. Ese es el mensaje en realidad. El mensaje de la palabra de Dios es ese, que nosotros sigamos a Cristo. No importa en cualquier lugar, si tú trabajas o no trabajas, eres vago, o no tienes ninguna profesión, o la gracia de Dios te ha permitido desarrollar una profesión y vivir de ella, lo que sea. También tú predicas la palabra de acuerdo a tu círculo, a donde tú te encuentres. Eso es lo que el apóstol Pablo nos invita a hacer. En realidad, como seguidores de Cristo, también como lo fue Santiago y todas esas demás personas, que el apóstol Pablo sufrió mucho con ellos, cuando llevaba también las ofrendas a la iglesia, era visto, y luego se convirtió en alguien, en un maestro para ellos. Es decir, que él le decía al mismo Pedro, lo refrentaba, decía que andaba con los que no eran judíos, pero cuando estaba con los judíos se apartaba de ellos. Es decir, hacía las cosas que los judíos querían agradar a los judíos, y se apartaba de los que no eran judíos. Entonces él reprendía ese mensaje que del apóstol Pedro, porque él decía que él estaba vituperando a Cristo, es decir, estaba no haciendo el mensaje correcto, estaba blasfemando el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo lo estaba blasfemando, porque cuando él estaba con los judíos se apartaba de los gentiles, de los que no eran judíos, y no quería verlo. Pero en realidad Pablo le decía que no era así, porque el mismo Pedro había recibido el mensaje de que los que no eran judíos también podían tener la salvación, porque él recibió una visión donde le decían: Pedro, mata y come, que todo lo que yo he hecho no lo llames tú inmundo. Es decir, que el Señor te invita a que el Evangelio, invitó también al apóstol Pedro cuando fue ante el centurión Cornelio, creo que fue, y entró a la casa de él, que el Señor le dijo que entrara a orar por la familia de él, de una persona que no era judío, ni que profesaba la fe judía, ni nada de eso, ni era parte de los judíos. Entonces él entró a esa casa, dicho por el Señor Jesucristo, a orar por su familia, por la familia de Cornelio, para que se convirtieran. Entonces el apóstol Pablo le dice ese ejemplo de que no vitupere el camino de Cristo, porque él, siendo judío, cuando estaba con los judíos, querían que los que no eran judíos cumplieran la ley de ellos, y no era ese el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo no era obligar a los que no eran judíos a cumplir la ley judía, sino a seguir a Cristo, a seguir el Evangelio de Cristo. Muchas veces lo llaman como libertino, pero no es así, porque el apóstol Pablo fue el que creó la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Es decir, fueron hechos por colaboradores de Pablo, por él y por colaboradores de Pablo. Es decir, el Evangelio de Lucas, de Marcos, el libro de los Hechos,
2 de los evangelios fueron escritos por colaboradores de Pablo, y la mayoría de las cartas y de los libros del Nuevo Testamento también fueron inspirados y escritos por él. Es decir, que es así, no es que sea libertino, sino que es un mensaje para seguir a Cristo. Pablo te decía que tenías que dejar las cosas del mundo, lo que era malo, los robos, el atraco y todas esas cosas, y seguir fielmente a Cristo. Pablo en ninguna manera te dijo que la venida del Señor estaba cerca. Inclusive el mensaje de Pablo fue real. ¿Por qué? Porque muchas personas que predican la venida de Cristo, que Cristo está cerca, Pablo nunca puso fecha de la venida de Cristo. Es decir, que el mensaje que recibió de Cristo fue verdadero. La conversión de Saulo fue verdadera, porque él recibió el mensaje desde el cielo de Cristo, pero Pablo nunca te dijo que el Señor venía, ni te dio señales de la venida del Señor, ni qué iba a suceder en la venida del Señor, sino que él predicó la palabra y le dijo al final que a la trompeta final todos íbamos a ser transformados. Pero que Pablo nunca dijo que la venida del Señor estaba cerca. Eso es un mensaje que fue fiel y verdadero del apóstol Pablo, no fue mentira. Porque muchas veces la gente dice, no, que la venida del Señor está cerca, que el Señor le dice que el Señor va a venir mañana, que el Señor va a venir en 1 año, en 2 años. No se ha cumplido esas cosas nunca se han cumplido, pero el apóstol Pablo nunca habló de esas cosas así abiertamente nunca, porque el Señor Jesucristo nunca le mostró el fin del mundo ni qué iba a suceder. El Apocalipsis sí te dice una parte de las cosas que iban a suceder y esas cosas, pero en realidad el mensaje de Cristo, del apóstol Pablo, es real, porque Pablo te invita a seguir a Cristo, a ser seguidor de Cristo, un seguidor genuino, no falso, no un seguidor falso, sino un seguidor genuino. Esto fue conversando a las 7 a.m. bajo el tema Pablo, de perseguidor a seguidor de Cristo. Esto es un podcast de estudios bíblicos, comentarios y entrevistas sobre el Evangelio del Señor Jesucristo. Es un podcast que se distribuye, como le dije, en Apple Podcasts, Hubhopper, Audible, Amazon Music, Audacity. Es un podcast patrocinado por MediaMax Publicidad y el canal Cristocéntrico Más. Amén. Buen día a todos los que escuchen este hermoso podcast en esta mañana.